fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación y arrancamos un nuevo año, muy contentos de estar acá como siempre, nuestra 7ª temporada con el equipo de siempre, con el señor Juan Carlos Zuguru. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva temporada, Sí. Todos acá con el empuje y la voluntad de seguir adelante, las ganas, ¿no? todo. Ya en el otoño, entrado el otoño. ¿Te renovaste, Juan? Yo me renové varias veces. Bueno, me parece He muy cambiado bien. de piel muchas veces en la vida. Y la que se ríe ahí de fondo es la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Sí, Miriam? ¿qué tal, chicos? ¿Cómo Qué estás? lindo volver a comenzar. Uh-huh. La verdad, genial, súper contenta Bueno. de encontrarnos otra vez, todo el equipo, Uh-huh. acá con un Juan renovado. Viste venimos qué bárbaro. importante eso, ¿eh? No, sí, seguro, así que bueno. Pero todo bien, por suerte. Bueno, me alegro Dispuestos mucho. a trabajar. Por un año, bueno, tenemos todo un año con un montón de novedades para contarles, así que ya después nos vamos a meter más en tema. Saludamos, por supuesto, a la licenciada Aldana Morín. ¿Qué tal, Aldi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, nuevamente. Nuevamente. Y ya Gracias está. por convocarme. No entiendo cómo sucedió esto, pero bueno. Ya sos parte del plantel fijo, Sí, así que no se te ve- vas a se ve poder que sí. liberar. No, imposible. Saludamos a Juan, acá de la BCN, que nos está saludando también. Agradecemos siempre a la BCN, la verdad que el espacio, eso lo decimos siempre, tanto a la BCN, obviamente, como a las autoridades de la DAS, así que estamos muy contentos de arrancar un nuevo año. Bueno, lo que no cambió, Aldi, son las vías de comunicación. No, son Son las las mismas, mismas, muy me bien. parece. Igual las tengo que leer, ¿eh? Bueno, Porque no dale, las a recuerdo. ver. Bueno, se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das.gov.ar, por Twitter, @coordenadasr, en la página de la DAS, www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545 o 4378-5546. Perfecto, Aldi, me encantó. Bárbaro. Bueno, no cambiaron, son las mismas. Son las mismas, Ujú. exactamente. Bueno, así que ya saben, si quieren comunicarse, inclusive para hacer alguna pregunta, alguna consulta en vivo, lo pueden hacer también. Bueno, como para ya arrancar con el tema del día, lo estuvimos anunciando en la semana, hoy contamos con la presencia de la licenciada Mirta Garibotti. Ella es del equipo de salud mental de la DAS y vamos a hablar de violencia de género, ¿no? ¿Qué Sí. tema? Es un tema que nos Sí. involucra a todos, ¿no? Un tema que bueno, ella es especialista, así que nos va a hablar de esto y le damos la bienvenida. Primero, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo Muchas estás? gracias, hola, gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir, por supuesto. Bueno, contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Sí, quería hacer una salvedad. Ujú. Y es que no tengo título de especialista. Quiero decir, dentro del trabajo que Ujú. hago en DAS, me ocupo sí de trabajar con una perspectiva de género. Ajá. Pero no soy especialista. Ujú. Digo, para Está bien, Está bien. vale la aclaración. Bueno, un poco la idea y la convocatoria fue comenzar a hablar sobre la ley Micaela, Ujú. que por ahí algunos la conocen, otros no tanto, Ujú. y bueno, difundirla y pensar un poquito a partir de la ley Micaela, Ajá. todos los temas que se desprenden en relación a género y violencia de género. Ujú. Sí, es un tema que nos atraviesa socialmente, digo, Sí. ¿no? En este último tiempo también, así que me parece que está buenísimo como para hablar y reflexionar un poco, ¿no? Bueno, la ley Micaela, por ahí muchos saben, como decía usted, de qué se trata, otros no. ¿Cómo lo podemos contextualizar? ¿De qué se trata, digamos? Sí, ante todo hay que decir que el número de la ley es el 27.499 Ujú. y que fue promulgada el 19 de diciembre del 2018. Ah, es nuevita, digamos. Es muy nuevita, Ujú. pero dice que se tiene que aplicar dentro del primer año de promulgada, o Ajá. sea, durante este Claro, año. claro. Bien. Y Bien. es una ley que tiene el objetivo de la capacitación obligatoria
en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Y abarca a funcionarios públicos de cualquier rango, de cualquier planta, transitoria o permanente, porque la idea es que todos reciban capacitación en perspectiva o enfoque de género. O sea que nos abarca a nosotros que somos empleados legislativos, ¿no? Por supuesto. Sí, ya, dentro del Congreso, diputados, senadores, biblioteca, DAS Imprenta. y imprenta. Sí. Y el organismo de aplicación o quien va a dirigir la capacitación es la INAM, es decir, el Instituto Nacional de la Mujer, que reemplaza al antiguo Consejo de la Mujer. Es la autoridad de aplicación quien va a dar también los programas para la capacitación, va a formar a los formadores que luego en cada lugar de trabajo, en cada organismo, van a formar a otros para así replicar esta transmisión. Qué interesante esto de plantear que son todos los niveles jerárquicos, así como en la sociedad, todos los estratos están atravesados dentro del Estado. Todos los niveles jerárquicos están involucrados en el conocimiento de las cuestiones de género, ¿no? Exactamente, sí, porque si justamente son los lugares donde se promulgan las leyes, se aplican y además se administra justicia, todas las personas involucradas tienen que estar formadas en enfoque de género. Sí, claro. Bueno, qué interesante. Qué bueno, la verdad que estaba buenísimo. Estaba bárbaro. ¿Qué les parece, chicos? Y partiendo de esto que estás planteando de la ley, ¿cuál es la eficacia simbólica del derecho en estas cuestiones, en este enfoque de género? Sí, primero cabe aclarar un poquito los antecedentes de esta ley, si te parece. Sí. Que son importantes porque para ubicar en tiempo y espacio, ¿no? Claro, históricamente. ¿Por qué se la llama la ley Micaela? Bueno, la autora de la ley fue una diputada que junto con otros legisladores de distintos bloques políticos, promulgaron o presentaron primero esta ley y luego fue promulgada a raíz de un suceso muy lamentable, triste y desgraciado, que es el caso de la joven Micaela García, que fue una joven de 21 años, oriunda de Concepción del Uruguay y residente de Gualeguay, que era militante política por el Partido Justicialista, Evita de su ciudad, y participante activa del movimiento Ni Una Menos y estudiante de educación física. Ahora se van a cumplir, o ya se cumplieron 2 años, el 1 de abril del 2017, fue vista por última vez a la salida de un lugar bailable en la localidad de Entre Ríos, y su cuerpo fue hallado estrangulado y además había sido violada. Sí, Con recuerdo, lo cual, ¿no? Fue muy impactante. Sí. La justicia descubre que la chica fue raptada por Sebastián Wagner, que era un hombre de 30 años que estaba preso acusado de violar a 2 mujeres, pero que tenía el beneficio de salidas transitorias otorgadas por el juez de Entre Ríos, Carlos Rossi. Cabría aclarar acá la intervención del juez, ¿no? En esto que decíamos de la formación de los magistrados y los funcionarios públicos en enfoque de género, porque había 29 informes psicosociales, de psicodiagnóstico y demás, considerando que no era conveniente la salida de esta persona porque no tenía conciencia de enfermedad, no tenía conciencia de delitos, de los delitos anteriores cometidos. Sin embargo, el juez Rossi desoye de estos 29 informes y así todo permite la salida. Sí, decide de esta persona que termina con la vida de Micaela, ¿no? Exacto. Una persona que debería estar presa de por vida. Sí, digamos. Sin salidas transitorias. De esas salidas transitorias. ¿Por qué? A ver, las salidas transitorias son, digamos, otorgadas a aquellos que tienen buena conducta y que en realidad está dentro de un enfoque garantista de la ley. Es decir, ¿qué quiere decir garantista? Que, digamos, la ley le da las garantías a los que son más vulnerables. Entonces, muchas veces el que cometió un delito o el preso, se considera una persona vulnerable. Pasa que en el caso de violencia de género, la vulnerable es la víctima. Claro, no el victimario. Claro,
Porque si esta persona, que además estaba desaconsejado por informes interdisciplinarios, 29, dice. Sí, 29, sí, 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 encima. no es menor esa edad. no estaba en condiciones, porque ahí dejamos totalmente en estado de indefensión a la víctima, que fue no la víctima en la que ya había perpetrado los delitos, sino una nueva víctima que además le Sí, ocasionó la o sea, muerte. representa un peligro para la sociedad una persona así con salidas transitorias, digamos. Obviamente. De hecho, acabó con la vida de una persona. Claro, varias, digamos, a ver, no se la cuida a los posibles victimarios y se le da una oportunidad, perdón, a la víctima y se le da una oportunidad al victimario Claro. de volver a cometer el delito. Pero además, este juez había dado salidas transitorias a otros presos que también tenían contraindicado por los distintos informes a que tuvieran salida. Con lo cual finalmente se pide la destitución del juez y el juez fue juzgado en un jury formado por 4 personas. 3 eran hombres y lo absuelven. Es decir, que vemos acá cómo Cómo falta la perspectiva la de género, preparación, la Sí. perspectiva, ¿verdad? Es que desde este lugar, desde la justicia, también se ejerció violencia simbólica con las víctimas. Exactamente, Obviamente. totalmente. Debemos decir que Wagner, el victimario, fue condenado a prisión perpetua por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía. Finalmente, podríamos decir, se hizo justicia, pero lamentablemente una víctima una víctima y un homicidio que podría haber sido evitable. Ujú. Claro. Sí. ¿Cuántos Sí. de estos homicidios podrían ser evitables, Ujú. no? Por eso es fundamental esto que está Claro, planteando con por la ley, supuesto. ¿no? De educar en género, Obviamente. porque es realmente Claro. lo ahora, que puede hacer la diferencia. me preguntaban un poquito acá por por la eficacia simbólica de la Ujú. ley. A ver, una ley por sí misma no necesariamente lleva a que se deje de cometer el delito. Por ejemplo, los femicidios. Hay varias leyes y sin embargo se siguen cometiendo femicidios y cada vez más parecieron, por lo menos más de los que... Sí, con mayor alevosía también, Y ¿no? crueldad, sí. Entonces, por sí sola no termina con el delito, pero colabora y en mucho. Lo que pasa que a lo que dice la ley, después hay que, digamos, trabajarlo, simbolizarlo, hacerlo propio y hacerlo carne, y por eso la capacitación, la educación. Porque ¿qué hace la ley? La ley nombra lo que ya viene sucediendo en la sociedad y lo cataloga, digamos, como delito. En algunos casos, en otros, la ley puede promover, por ejemplo, lo que es el enfoque de género, dando, supongamos, ciertas prerrogativas a las mujeres, por ejemplo, que están amamantando. Ujú. Por ejemplo, promueve la creación de lugares de amamantamiento en los lugares de trabajo, de jardín de infantes, o el tema de la licencia por maternidad y también por paternidad, porque, ojo, el enfoque de género abarca tanto mujeres como a Sí, hombres. claro. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la eficacia simbólica? Y bueno, nombrar, poner nombre y por lo tanto visibilizar lo que por ahí se daba de hecho, pero que no estaba codificado, tipificado. Entonces, de esta manera permite que, digamos, las personas puedan tomar contacto con el problema, debatir, Ujú. hacer lo propio y divulgarlo también. Ujú. Claro. Ujú. Bueno, ojalá que marque un cambio, ¿no? Sería lo más esperable. Bueno. Sí, Miri, le querías preguntar. No, le quería decir, en el libro Estructuras Elementales de la Violencia, que hace la antropóloga argentina Rita Segato, postula una tesis que dice que el fenómeno de la violencia emana de la relación entre dos ejes interconectados. Uno horizontal, que está formado por términos vinculados por relaciones de alianza o competición, y otro vertical, que se caracteriza por vínculos de entrega o expropiación. ¿Podías explicar un poquito este concepto o ampliarlo? No sé. Sí, debo aclarar que Rita Segato es antropóloga argentina que trabajó en varios países de Latinoamérica. Trabajó también con los presos en las cárceles por violación.
O sea que tiene un trabajo de campo importante, es respetada en todo el mundo. Bueno, además de antropólogo, tiene numerosos estudios. Ahora el que me acuerdo es que estudió música en el Manuel de Falla. Digo esto porque me parece que la formación musical tiene una resonancia empática muy importante en las personas. Bueno, y otros estudios, y que ahora próximamente va a inaugurar, va a estar en la apertura como inauguración de la Feria del Libro. Qué bueno. Bueno, me interesó lo que decía, bueno, en principio porque es antropóloga, estudiosa de muchos años, digamos, y su visión es, digamos, trata de pensar cómo están compuestas las sociedades, que viene esto incluso desde la época premoderna y tribal anteriormente, ¿no? O sea, compara qué pasaba en la época premoderna, la moderna, y dice que básicamente, a su entender, y dadas las conclusiones que saca de su trabajo de campo, la sociedad estaría formada básicamente por dos niveles jerárquicos. Una, las relaciones de alianza o de competitividad, que estarían en el mismo plano en el sentido de que tanto el competidor como el aliado son otros semejantes, con los que se compite o se forma alianza. Y sus vínculos están relacionados o garantizados por algún tipo de contrato, aunque no sea escrito, pero digamos algún tipo de pacto entre las partes. Mientras que la organización por el estatus, no, sino que hay una división entre alguien que ocupa una posición de poder superior y otro inferior. O sea, hay una jerarquía entre las personas, los sujetos que están sujetos a este orden. Y eso se ve también en las cárceles. Porque sí, ya lo estudió por ahí, el tema de las jerarquías y... ¿no? Se ve en todos lados, en realidad. Y además, estos dos niveles interactúan. Sí. Porque, digamos, las relaciones de competencia y alianza también están atravesadas por las relaciones de estatus. Y acá lo que me parece que lo interesante para el tema que hoy nos convoca es que en esas relaciones de estatus entran las relaciones de género. Porque hay una jerarquía que marca lugares asimétricos, por un lado entre hombres y mujeres. También podríamos aplicarlo a la raza y a otros otras características. Claro, pero claro. Digamos, dentro del estrato de hombres y mujeres hay una jerarquía y hay relaciones que son relaciones de poder, donde la mujer queda en una situación de desventaja. En esta relación, pues, si querés me lo contestás después, de competición expropiación sería la que se daría en el caso de la violencia de género. Exacto, y nombraste muy bien la palabra expropiación. ¿Querés que hagamos un corte y después seguimos? Sí, hacemos un corte y seguimos. Les dejamos se el nota suspense. que vino varias veces, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Enseguida volvemos y seguimos con la licenciada Mirta Garibotti, que nos está contando todo este tema que realmente es muy interesante, y Juan te contesta la pregunta ahora después de la pausa. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, era el tema que estábamos escuchando, lo pedía Patricia López Candia, compañera de informática de la DAS, le mandamos un beso grande. Y nosotros seguimos con el tema del día, estamos con la licenciada Mirta Garibotti, estamos hablando sobre la ley Micaela, estamos hablando sobre violencia de género. Juan, vos tenías una pregunta que le habías hecho acá a la licenciada antes de irnos a la pausa. Bueno, para los que se enganchan ahora, ¿la repetís? Por favor. Lo que le preguntaba a partir de lo que se habló del libro de Estructuras Elementales de la Violencia de Rita Segato y su postura, su visión, si dentro de lo que es actos de violencia de género se da la relación de competición y los vínculos de expropiación. ¿Eso sería más o menos lo que podríamos entender? Sí, ¿por qué expropiación? Porque se considera que hay una exacción, que sería esto, ¿no? El pago de un tributo por la fuerza, ¿no?
digamos, de parte de ciertas personas que tienen más poder a otras que tienen menos poder. En el caso de las mujeres, este tributo sería de carácter sexual. Es decir, por ejemplo, sea por el acoso, abuso o violación, sea por, digamos, la trata de personas, la prostitución que obliga a las mujeres en situaciones de esclavitud, al trabajo sexual forzado, y se queda entonces con, digamos, el excedente, las organizaciones de carácter mafioso que constituyen verdaderas fratrías, de ese excedente tributo que en este caso sería extraído, digamos, del cuerpo de la mujer. Claro. Y en este sentido cabe mencionar que si bien siempre hubo en la historia de la humanidad violaciones, en la antigüedad o en la premodernidad tenía mucho que ver con la conquista del territorio. Es decir, se conquistaba un territorio y se considera como una propiedad a la mujer a la que estaba mujer, dentro de ese claro. territorio. Exacto. Formaba parte del territorio, parece, la Claro. mujer, ¿no? Venía incluida. Pero luego, digamos, bueno, en las guerras actuales algo de esto sigue sucediendo porque en el hecho de las violaciones masivas en las guerras, ¿no? Sí. Que desde lo que se ha dado a conocer hace no tanto tiempo, porque estaba, digamos, reprimido, forcluido, es decir, no se hablaba de esto. Siempre como el cuerpo de la mujer violentado, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y en diferentes, y cómo, digamos, más allá de la evolución propia de las sociedades, esto es como que quedó, ¿no? Bueno, tenemos obviamente los ejemplos que hablaba ella de las violaciones de las guerras y demás, pero si uno se pone a pensar, bueno, en los femicidios, en las situaciones de abuso de poder, ¿no? En general, en todos los ámbitos que hay en la sociedad actual, ¿no? Exacto, es que para llegar al femicidio tiene que haber un caldo de cultivo. Quiero decir, Claro. Se dan situaciones previas. Exacto, previas y algunas muy alejadas de lo que podría parecer un asesinato. En el sentido, son usos y costumbres que se hacen a la manera de estas relaciones jerárquicas, donde por ahí se desprecia, disminuye, minusvalía la situación de la mujer. Que son cotidianas. Sí, se me ocurre uno que es un caso muy frecuente, que es cuando, por ejemplo, una mujer y un hombre tienen un puesto de trabajo, al hombre se le paga más y a la mujer por el mismo puesto se le paga menos. Eso las empresas se dan bastante eso. Se da, sí. Si O bien, no las toman porque son madres y tienen que pedirse licencia por maternidad, entonces por eso no son aptas para el puesto. O sea, esas son situaciones de violencia de Sí, género. porque puede pedir más días y si no, que el hombre no. Eso es cierto. sí, son de violencia laboral, violencia de género y además implican discriminación. Encima. Y, sí, Que es una sociedad machista esta, ¿no? sí, machista y Sí, patriarcal. Y patriarcal. Yo creo más que nada. por ahí es tan interesante esto que plantea la ley Micaela, de trabajar en seminarios y charlar, porque a veces se reproducen eslogans. Sí. Y la verdad que el patriarcado no es un eslogan que está de moda y que la impusieron los feministas, aunque realmente se le debemos mucho a las feministas que lo hayan puesto en cuestión. Sino que viene de muchos siglos, digamos, desde el comienzo de la humanidad, y que hoy lo podemos pensar de una manera, ¿no? De cómo estaban, a partir del patriarcado se da esta división de la sociedad en relaciones jerárquicas de poder, donde, digamos, el varón era el propietario de la mujer y de los niños. Sí, esta cosa conquistadora, vos lo Sí, comentaste en la reunión previa a la radio, ¿no? Que esta cosa de conquistar, el hombre va a conquistar, capaz si las mujeres hubiesen estado del lado de las conquistadoras, no sé si eran tan expansivas o conquistadoras. Claro. Claro. Sí, la Hay que mujer ver. siempre como sumisa, ¿no? Ante esto. Sí, y además, a partir de estas prácticas, se caracteriza a la mujer y al hombre con diferentes atributos como si estos fueran naturales. Y no son Claro. naturales, sino que son culturales. Claro, claro. Interesante. Me- para E pensar. históricos. Me estaba acordando de algo más trivial que también marca la diferencia entre el lenguaje utilizado por el hombre y la mujer. La mujer enamora al hombre, el hombre la conquista. Exacto.
Ujú. Y eso es Eso. una marca de la Somos sociedad. un país. Exactamente, Sí. exactamente. Y de ubicar a la mujer como objeto de deseo. Claro. Plantan bandera sobre los cuerpos de las, para decirlo de alguna manera simbólica, ¿no? Muchos colegas psicoanalistas me van a matar porque dicen, Desastre. yo cuestiono a la mujer objeto de deseo. No es que, puede ser objeto de deseo, pero también es sujeto deseante Claro. y sujeto de consentimiento. Pero Exacto. aparte, otra cosa, yo lo veo también, por ejemplo, en la sociedad, por ahí me equivoco. Vos te casás, sos fulana, no sé, Bueno, claro. García de Pero eso Méndez, por como si suerte vos se fue, fueras se la fue. Fue dueña. cambiando. O sea, Sí. Hoy Eso la ya cosa no es va más, diferente, Miriam. ¿no? Bueno, Eso Ahorita ya pero se vos terminó. También hay muchas estamos hablando de los mujeres- casamientos que se hacen por secreto o sos fulana de fulano. Sí, es así. hay muchas Y a mí mujeres me que adoptaban suena- el sí. el apellido Sí, del marido, pero pero creo que por suerte eso se está eliminado cortando. directamente. Es como más opcional hoy verdad. dentro de la Es de ley. op- sí, Incluso yo hasta creo el que- hombre puede adoptar Bueno, pero el apellido de yo la a lo que voy mujer. desde ese momento era como una cosa machista, Sí, porque sí, es como sí, que de vos fulano. lo adquirís desde tu Claro. propiedad ahora. Sí, sí, Yo sí. me caso con vos Miriam y vos López sos de mi propiedad. Mengano. Claro, no, Claro. un horror. Pero creo que por suerte eso se está, en eso creo que se ha evolucionado, ¿no? Por eso yo me refería a esas cosas, ¿no? De El que antes se de que casa. uno empieza y que tiene que se Vamos por casa. ahí. Sí, ahora está Incluso- todo cambiado, pero me refiero a eso, que ya la sociedad en ese Sí, sí, momento sí. te decían, Sí, viste, no como hace que vos te mucho, adquirís digamos, como es una propiedad. generación, Es que más de la sí. generación quizás de ustedes. No, Sí, más sí. viejas también. Bueno, Está relatando nuestra edad. Por favor, que nadie bueno, nos pero ve. porque yo pienso en mis Claro. padres por ahí, No, a ver, esa, Claro, esa generación. exactamente. Si uno recuerda Se ofende ceremonias dentro del registro civil, escuchar al juez o jueza en ese momento era totalmente direccionado para que el hombre es el jefe de la casa y la mujer Ujú. es la que obedece. Hoy por hoy ese discurso cuando se hace No existe ya. la ceremonia dentro del registro civil no existe más. Claro, bueno, menos mal. Es equitativo, Sí. son iguales. Ujú. Bueno, Eso. sí, hubo Algunos una cambios ya, avanzada, sí. digamos, social, gracias a Dios. Pero bueno, ¿cuánto falta, no? Claro, sí, hubo una gran avanzada. Lo que pasa que paralelamente a los avances están la reacción contra este avance. Y la Claro. reacción, lamentablemente, es muy violenta. Claro. Siempre la resistencia es una resistencia mucho mayor a lo que es el avance. Claro, y porque aparte resiste aquel que estaba en una situación de privilegio y se conmueve esa situación, resiste. Ujú. Aclaremos que no son todos los hombres, ¿no es cierto? Porque en nuestra sociedad conviven vínculos de un tipo y de otro, pero bueno, esto avances y retrocesos. Ujú. Claro. Es verdad. No son todos vínculos patológicos. Hay gente sana también, hay hombres sanos, ¿no? Sí. Bueno, Mirta, te pregunto, ¿no? Siguiendo en esta línea conceptual de esta antropóloga que vos comentás, ¿cuáles son las causas de las violencias perpetradas a las mujeres? Bueno, sobre esto se discute mucho. Decíamos antes que tiene que haber un caldo de cultivo, que es esta relación patriarcal, jerárquica. Pero básicamente hay quienes dicen, el odio que se tiene a la mujer, ¿no? El odio del hombre a la mujer. Si lo sacamos del caso individual, digamos y singular, donde pueden haber diferentes, una multicausalidad, y lo llevamos a lo social, ¿no? Muchas veces la mujer queda como prenda entre dos hombres, es decir, hay la cuestión del tema del machismo, la virilidad, la masculinidad, donde algunos hombres necesitan mostrar o demostrar su potencia o su virilidad a través de relación de poder hacia la mujer, para mostrárselo a otros hombres. Ujú. La mujer trofeo sería. en algún Exacto. punto. Y allí hay, lo que dice ese gato es que allí la violación no sería, como muchas veces se piensa, un desborde libidinal o por razones libidinales. Está claro que no es por esto, es por una cuestión de poder y una Claro. cuestión de demostrar a la fratría o a los otros que es lo suficientemente, entre comillas, macho, ¿no? A costa de quedar fuera de la fratría si esto no es demostrado de esta manera. Ujú. Mm. Qué bárbaro. Y entonces, ¿cuál sería la estructura de poder subyacente a las relaciones de género? Claro, bueno, ya un poco ya lo mencionamos antes, estas estructuras de poder basadas en el estatus, ¿no? Ujú. Y en esta diferencia
sideral. Es interesante porque siempre hay mitos en el origen, ¿no? Como no conocemos los orígenes, se establecen mitos. El mito que predominaba era, o por lo menos que entre los psicoanalistas circula, es el de la horda primitiva, que hablaba Freud, tomado de la antropología, ¿no? Donde hay un padre que tiene la potestad sobre todas las mujeres, los hijos se rebelan, matan al padre y como consecuencia del sentimiento de culpa y la identificación, bueno, se establece la ley de prohibición del incesto, que es, bueno, que estos varones tienen acceso a las mujeres, excepto las de las que son consanguíneas. Hay una antropóloga que estudia este mito y dice, bueno, pero anterior a este mito estaría que el padre se hace o no se apropia de las mujeres. Entonces, claro, en la escena, digamos, primitiva estaría la apropiación o la violación de las mujeres. No es para establecer competencias ni mucho menos, sino en el sentido de tratar de pensar cómo, los mitos, la historia se hizo siempre con esta visión patriarcal. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Les Bueno, parece? dale. Así la dejamos respirar también, pobre a la licenciada, que le estamos preguntando 3 millones de cosas al mismo tiempo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos en la BCN Radio. Nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Bien, continuamos en Coordenadas y estábamos escuchando este temazo del Indio Solari, Bebamos de las copas más lindas. Lo pedía Luciana Irigaray, compañera del Departamento de Proyectos para Personas con Discapacidad de la DAS. Le mandamos un beso grande, un beso a todo el departamento. Y nosotros seguimos acá con el tema del día. Estamos con la licenciada Mirta Garibotti y bueno, estábamos hablando de este tema de las violencias, ¿no? Y está bueno porque inclusive hasta en la pausa nos quedamos charlando, cómo este tema nos hace reflexionar, ¿no? Nos atraviesa a todos. Yo le quería consultar acá a Mirta, ¿a qué obedece el incremento de los casos de femicidio, ¿no? en la sociedad actual? Y lo que estoy notando también es la extrema crueldad de los actos hacia las mujeres en el último tiempo. ¿A qué se debe? Sí, bueno, decíamos un poco, sí, cierta concepción de lo viril. Pensemos que viril, la raíz vir, que viene del latín, es la misma raíz de que virtud. Se consideraba antiguamente virtuosos a los hombres. Luego pasa de los hombres a las mujeres, pero la mujer perdía la virtud cuando perdía la castidad. Bueno, otra vez... Por eso lo de virginidad también. Claro. Por eso no toda la cuestión eso. sexual, claro. Qué increíble. Claro. Entonces decíamos, sí, lo viril está asociado a el poder y tomar por la fuerza, en esto que decíamos, esta extracción de ese plus, de ese tributo a partir del cuerpo de la mujer. Cuando estos cimientos empiezan a cuestionarse, ese hombre que tenía, digamos, puesta toda su virilidad allí, cuando esto no ocurre, se siente, digamos... ¿Frustrado? Sí, más que frustrado, digamos, ya con una impotencia total, ¿no es cierto? Claro. Entonces arremete, digamos, como situación de, podríamos decir, venganza desesperada, torna violencia hacia la mujer, mata en la mujer aquello que le daba, que lo sostenía como macho o como viril. Claro. Ante la con sociedad, lo cual, ¿no? Claro. Como que ahora la sociedad ya eso no lo ve así, por suerte gran parte de la sociedad. Eso. Y eso es lo que los desespera, digamos. Por un lado sí, ¿no es cierto? Es decir, por el otro también es un mensaje, aunque no se lo haya propuesto de esta manera conscientemente, porque es una mostración, digamos, por la crueldad y además inmediatamente se transmite en los medios y demás, hay un mensaje a los otros hombres y un mensaje también hacia las mujeres, en el sentido de cierta disciplinamiento que tendrían que tener las mujeres, y hacia los otros hombres que, bueno, así
opera, así opera esta fratría, ¿no es cierto? Pero Qué Mirta, bárbaro. las personas que hacen esto tienen una estructura psíquica determinada. Supongo que no o todas las personas. No, por pueden. supuesto, estamos haciendo esta salvedad, por eso yo dije, bueno, una cuestión es el caso individual o Claro. pensar la Claro. singularidad de ese caso. ¿Qué le pasó a esa persona? Digamos, y entonces aquí hay componentes de la historia, de la estructura de personalidad, de la sociedad en la que vive. Claro. Claro. Pero por otro lado, si lo pensamos respecto de lo social, ¿cuáles son los efectos que Claro. esos actos en tanto se repiten? Y además son numerosos, porque a veces me preguntan, bueno, pero también una mujer puede matar al hombre. Sí, pero la verdad que en la práctica cotidiana son muchísimos más los casos de hombres que matan a las mujeres. Claro. Totalmente. Claro. Y además Sí. que las matan dentro de esta cuestión que implica también, que implicaba hasta ahora cierta impunidad. Porque hay algo interesante, los femicidios hasta hace poco no se consideraban del todo crímenes o asesinatos, digo, en el sentido de, bueno, algo así como que la maté porque era mía, Ujú. incluso desde los chistes hasta, Sí, ¿no? hasta, a ver, por ahí estoy equivocada, pero yo recuerdo más que nada en los medios de comunicación que casi siempre se trataba desde el lado del crimen pasional. Exactamente, Sí, ¿no? es verdad. Sí. Exactamente. Cuando, bueno, a ver, una violación de crimen pasional no No tiene tiene nada, nada. porque hay una persona ahí que no quería, digamos, participar, Claro. ¿no? Exactamente, Qué y otra cosa a tener en cuenta, que ya la mencioné, pero nunca está de más remarcarla, que el móvil no es una libido desenfrenada, sino Claro. que es, tenés que ser mía porque yo quiero, porque tengo el poder sobre vos. O sea, no es una cuestión de libido, sino que es una cuestión de poder. De poder. Mirá vos. Qué increíble. Dado que violencia y violación tienen una raíz común, ¿qué se satisface en la violación? Claro, bueno, sí, esta raíz es la raíz vis, que es fuerza en latín, ¿eh? Y que sería algo así como llevar por la fuerza, acceder al cuerpo carnalmente de la mujer por la fuerza, por eso violación, ¿eh? Ujú. Violar, es decir, violencia perpetrada en el cuerpo de la mujer, por supuesto sin su consentimiento. Ujú. Entonces, decíamos, Sí, es violentar el cuerpo, ¿no? Claro. exactamente, algo de esto hablamos en el sentido de esta violencia puede estar perpetrada o bien por venganza, es decir, por el odio. Acá decían, bueno, hay odio de los hombres hacia la mujer, sí, hacia la mujer, en relación también hacia la madre, a esta división entre mujer y madre. Una cosa significativa, que me acuerdo ahora, por ejemplo, los que estaban en la cárcel, ¿no? Y cuando Rita Segato los entrevista, muchos dicen que las mujeres a las que violaron se lo merecían, entre comillas. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente, digamos, dignas, ¿no es cierto? Porque eran pecaminosas o lo que fuere. Es decir, ahí hay en el violador, en este caso, en estos casos, ¿no? Como una cuestión moral, parece. Sí, Claro, y ¿no? ellos son Una los jueces que justificación. dicen Victoria, quién es digno, quién claro, no. Claro. claro, donde la moral es debes hacer. esto, Claro. ¿no? Claro. Es decir, para. Es que partían desde la violencia simbólica a la violencia concreta y no pareciera, como que transformaban ese paso desde a través de la Claro, moralidad en un acto Claro. que es concreto. Claro, porque en realidad violencia simbólica hay, y es inevitable, Sí. es inevitable de todo, forma parte de todos los grupos humanos. Violencia simbólica y no simbólica también. Pero ¿por qué existe? Porque el grupo, esto también es interesante, el grupo humano, digamos, el lazo social, se forma a partir de ciertos instintos que son de alguna manera, digamos, tramitados, simbolizados por la palabra, el símbolo. Pero hay un resto que siempre queda latente. Entonces siempre va a haber. El tema es que en la violencia no hay mediación del símbolo. Entonces ya una violencia simbólica es
hay alguna distancia respecto de la violencia física. No deja de ser violencia y es caldo de cultivo para la otra, pero Claro. bueno, son como distintos niveles, por eso hay que trabajar en todos los niveles, Claro. Para que no llegue a la ruptura. Claro. para que no llegue a la ruptura. Y Mirta, ¿cómo sería una sociedad postpatriarcal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Bueno, no, la verdad que no puedo imaginarlo porque no sabemos tampoco las consecuencias. Lo único que podríamos decir, o lo único no, hay muchas cosas que se pueden decir, se me ocurren con las lecturas del caso y demás, y pensando también o hablando con las nuevas generaciones. Bueno, primero no sabemos qué consecuencias va a traer la caída de esta sociedad patriarcal. Si es que termina de caer, bueno, a veces los procesos Tarda, Son lentos. ¿no? son lentos, otras veces se parece que se dieran de un día para el otro, pero en verdad se vienen preparando. Nunca va a ser algo, supongo yo, que apocalíptico ni nada por el Claro, estilo, claro. pero bueno, un nuevo orden hace que por ahí en los momentos de pasaje haya situaciones distintas, diferentes, que no se saben bien cómo manejar. Pero lo que podemos decir, sí, es que, porque, a ver, pensemos en la caída de una sociedad patriarcal. No habría entonces autoridad, no habría jerarquía. Bueno, es imposible quizás que no la haya del todo. Pero bueno, algo así, estos cimientos se moverían. Eso sí, ¿qué es lo más cercano que tenemos en este momento para pensar la cuestión? Internet. En el sentido, son redes rizomáticas, si se quiere, donde predomina aparentemente la diversidad, no hay un centro, son relaciones. Ahora, no hay jerarquía. no hay jerarquías. Ahora, ¿qué pasa? También es cierto que en las redes sociales lo que está fundamentalmente ausente es el cuerpo. Digo, el cuerpo como presencia y como experiencia. Es verdad. Claro, En claro. todo caso es un cuerpo virtual. Claro. Con lo cual podríamos decir, no es cuerpo ni sexuado, ni de múltiples diversidades, porque no hay cuerpo. Claro. Claro. Digo, no hay cuerpo real. Real. Sí, sí, sí. se entiende. Entonces digo, ahí hay experiencias de cierta vivencia de omnipotencia, porque claro, el cuerpo puede hacer cualquier cosa y no hace nada en realidad, ¿no? Claro. Desde ese lugar. Entonces digo, habría que pensar un poco esto, no es mi tema en este momento no lo tengo tan pensado, pero digo, supongo que las nuevas tecnologías, las redes, hay también que repensarlas. Yo lo que digo es, bueno, reunámonos, charlemos, discutamos, tengamos diferencias de opinión, leamos. Leer a mí me parece que es importante porque, insisto, a ver, la imagen, incluso a través de las redes, lo que leemos en las redes, está todo muy condensado, muy sintetizado, y produce fascinación, porque hay una frase que nos pega y hay una fascinación, pero al momento lo olvidamos o pasa de moda o no hay un verdadero trabajo simbólico. En cambio, cuando leemos un libro, vemos distintas opiniones, lo pensamos, reflexionamos, lo charlamos con otros. Bueno, me parece que ahí la humanidad, pero digamos, avanza. ¿no? Avanza, sí. Es digamos, hay autoconciencia, reflexión, posiciones éticas, en fin. Sí, ya que se haya lo puesto... que caracteriza a la cultura y a lo humano. Claro, ya que esto está en discusión, digo, está un avance. buenísimo, me parece que es un avance Claro. y ojalá sea hacia una sociedad más equitativa, ¿no? Obviamente. Y más justa. Bueno, nosotros... Nada, Nos quedamos sin a- tiempo. Sí, Sí. pero bueno, le queríamos agradecer mucho, la verdad, a Mirta Garibotti haber venido. Muchas gracias, porque, bueno, la verdad que es un tema que nos implica a todos. Y bueno, y lo de la ley Micaela, saberlo, tenerlo presente. Bueno, muchas gracias porque nos explicaste y creo que de acá nos vamos todos con una reflexión seguro del tema. Obvio. Realmente. Yo les devuelvo y les agradezco a ustedes, siempre me hacen sentir muy cómoda, muy cuidada. Gracias. Cabe decir de todo el equipo, así que bueno, Genial. Mirta. hasta la Gracias. próxima. Gracias. Disposición. Bueno, chicos, nosotros nos vamos yendo, ¿sí? Sí. Bueno, gracias, Juan. No, Nos por vamos favor, el viernes yo- que viene, Nos vemos como siempre. Como siempre, aquí. de 1 a 2 en vivo, como siempre. Sí. Bueno, Bueno, gracias. un saludo Juan. a todos y bueno, bienvenidos nuevamente al programa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Miriam López. Gracias a ustedes, chicos. Buena semana para todos los oyentes y un beso grandote. Bueno, Aldi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso y buen fin de semana. Nosotros nos vamos y quédense que ahora vienen nuestros compañeros de Malvinas, no te olvido, que tengo entendido que tienen un programón hoy. Así que bueno, quédense con ellos. Muchísimas gracias a los operadores, a Nico, a los operadores, a Nico, a Juan, que está por ahí,
a nuestros productores, Marcelo Parodi, Vanessa Cairo, Marcos, que vino hoy también del equipo, Marcos y Francesco, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Aldi, me estás moviendo los papeles, perdón. estoy leyendo a ver qué me falta. Te falta decir quién sos. Bueno, ¿quién soy? Soy Agustina Rodríguez Bardelli. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Es dar, lo que recibes es también.